Mi nombre es José Virne Calderón. Nos encontramos en el taller 3, argumentación sobre las determinaciones lingüísticas del pensamiento hermenéutico. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia en la carrera de filosofía. Nos encontramos en la materia de hermenéutica. La docente es la filósofa María del Mares Guerra, y esta oportunidad voy a mirar el video del compañero Diego Alejandro Borges Suárez, el cual escogió como fuente principal en hermenéutica y acción de la hermenéutica del texto a la hermenéutica de la acción como fuente primaria. Y como fuente secundaria escogió un video de YouTube en inglés de Paul Ricoeur y su núcleo. Primero vamos a determinar qué aportó John Ricoeur, quien fue un filósofo francés, quien nació el 27 de febrero de 1913 y falleció el 20 de mayo del 2005 a la edad de 92 años. Este fue un filósofo y antropólogo francés, y su trabajo fundamental fue su intento por combinar la descripción fenomenológica con la interpretación de la hermenéutica. ¿Qué plantea John frente al texto? Que es donde vamos a empezar a originar las ideas del compañero. Dice que el texto es un discurso fijado por la escritura y lo caracteriza como una realización respecto del sistema que constituye la lengua, se encuentra en la misma posición del habla. ¿Qué plantea John Ricoeur? Ricoeur piensa que la tradición filosófica solo puede seguir viva en tanto y en cuanto sobre ella se realice una reapropiación creadora, una innovación del sentido. La historia de la filosofía debe ser revisada continuamente. En la conferencia veíamos este proceso con la docente María del Mar, cuando hablábamos en esa conferencia sobre la apropiación. Según Paul Ricoeur, ¿qué es un texto? Él es un filósofo hermenéutico y tiene una visión muy amplia y profunda de lo que es un texto. Para Ricoeur, el texto no se limita simplemente a un conjunto de palabras escritas o habladas, sino que es una manifestación de un mundo significativo. Algunas ideas claves sería el texto como un mundo de significado. Ricoeur sostiene que un texto es un mundo de significado que se despliega a medida que los lectores o intérpretes se involucran con él. Los textos son portadores de significado y permiten que los lectores entren en diálogo con ellos para describir este significado. En síntesis, él enfatiza la importancia de la interpretación en la comprensión de un texto. Según Ricoeur, ¿qué quería decir con explicación y comprensión en un texto? Su discusión sobre explicación y comprensión se relaciona con su interés en abordar la relación entre la explicación y la comprensión del texto de la interpretación hermenéutica. Esta cuestión es fundamental en la filosofía de la interpretación y tiene como implicaciones para la comprensión del texto y la realidad general. Ricoeur argumenta que la explicación y la comprensión son enfoques distintos para entender un fenómeno o texto. La explicación se refiere a un enfoque más científico y objetivo que busca descomponer un fenómeno con sus componentes más pequeños y analizarlo de manera casual. La comprensión, por otro lado, se refiere a un enfoque más humanista y subjetivo, ¿no?, que se centra en interpretar y dar sentido a un fenómeno o texto desde la perspectiva de un observador o lector. En lugar de descomponer, se busca una síntesis significativa que permita comprender el significado y la intención y el contexto de lo que se está interpretando. La comprensión responde al qué de una pregunta, es decir, qué significa y qué importa. Ricoeur argumenta que en lugar de ver estos enfoques como mutuamente excluyentes, debemos reconocer que ambos son necesarios para una comprensión más completa, ¿no? En la interpretación hermenéutica, la explicación y la comprensión se complementan. La explicación puede proporcionar un contexto objetivo, mientras que la comprensión aporta la dimensión subjetiva y hermenéutica. En resumen, Ricoeur habla de explicación y comprensión.
se refiere a la necesidad de considerar tanto el análisis objetivo y causal como la interpretación. Según Ricard, ¿qué quería decir con el texto y la explicación estructural? Paul Ricoeur abordó la cuestión del texto y la explicación estructural en su obra La metáfora viva. En este contexto, Ricoeur se centró en la interpretación de textos, particularmente en la relación entre la estructura del texto y la interpretación. En el texto, Ricoeur considera que los textos, ya sean literarios, filosóficos o de otro tipo, son manifestaciones significativas que requieren interpretación. Los textos no son meras colecciones de palabras, sino un significado a través de la estructura del lenguaje, la elección de palabras y las relaciones entre las ideas. La interpretación de un texto implica desentrañar su significado más profundo y su intención. La explicación estructural, Ricoeur se refiere a la idea de que la estructura de un texto, es decir, cómo se organizan los elementos, es fundamental para la interpretación. Los elementos estructurales de un texto incluyen la trama, los personajes, el simbolismo, el lenguaje utilizado, otras características que contribuyen a su significado. Ricoeur argumenta que la interpretación de un texto no se reduce a una mera disección de su estructura, sino que implica una comprensión más profunda de cómo esa estructura se relaciona con el significado, el contexto del autor y el contexto del lector. En resumen, Ricoeur habla de un texto y la explicación estructural se refiere a la importancia de analizar la estructura de un texto como parte de su interpretación, pero también destaca que la interpretación va más allá de la estructura, involucrando aspectos contextuales, históricos y subjetivos, hacia un nuevo concepto de interpretación. La interpretación se entiende primero como la apropiación subjetiva del sentido del texto. Argumenta que debe entender al sentido que requiere el propio texto, no solo la intención del autor. No solo la intención del autor. Esta interpretación objetiva, que es intratextual, Ricoeur recorre a la noción aristotélica de interpretación como la operación misma del lenguaje sobre las cosas. La interpretación como relación abierta de signos con una serie indefinida de interpretantes. En el ejercicio hermenéutico del compañero hace un símil muy importante, muy significativo, me parece a mí, para explicar la relación entre explicación e interpretación, y utiliza el cuadro del Guernica del pintor y escultor Salvador Dalí. En explicación, él dice que la explicación del cuadro del Guernica sería pues los trazados, las líneas, los colores. Ese sería como la explicación dentro del cuadro, ¿no? Pero la interpretación es la que cada persona le daría a dicho cuadro, como se ha dicho que es sobre la Guerra Civil Española y más concretamente sobre el bombardeo sobre la ciudad de Villagasca de Guernica en 1913. Esa sería la interpretación, esa masacre que hubo y todos esos cuerpos deformados, pues las mutilaciones que sufrió dicho pueblo a raíz de las bombas.